Hola a todos, bienvenidos a este video titulado Determinación de la entalpía de neutralización. Mi nombre es Leonardo Luján Villacorta y junto a mi grupo vamos a hablarles sobre la entalpía, la neutralización entre una base y un ácido, los pasos que hemos realizado para llevar a cabo nuestro experimento con éxito y al final realizar un análisis sobre los resultados. Los objetivos de la práctica son determinar la entalpía de neutralización de un ácido mediante técnicas calorimétricas con el fin de explorar la correlación entre la energía involucrada en una reacción química y la cantidad de reactivo consumido. Aplicar la calorimetría para evaluar la entalpía de neutralización de un ácido, promoviendo el desarrollo de destrezas prácticas en la medición de cambios energéticos en un sistema químico y su conexión con las constantes termodinámicas. La entalpía de neutralización es la variación de entalpía que se produce cuando un ácido reacciona con una base para formar sal y agua. Esta reacción es fuertemente exotérmica, es decir, libera una gran cantidad de calor. Para determinar experimentalmente esta entalpía de neutralización, se pueden medir los cambios de temperatura cuando se mezclan diluciones como ácido clorhídrico e hidróxido de sodio en un calorímetro. Usando la siguiente fórmula, donde m es la masa de disolución, c es su capacidad calorífica y delta de T es el cambio de temperatura, se puede calcular el calor desprendido y por lo tanto la entalpía de neutralización. El procedimiento calorimétrico adiabático se utiliza para medir la entalpía de reacción o cambio de entalpía en reacciones químicas. Consiste en realizar la reacción en un recipiente cerrado, rodeado de un medio aislante que evita la transferencia de calor con el exterior. Este método permite determinar con precisión entalpías de reacción, combustión y neutralización. Requiere un calorímetro adiabático bien aislado y calibrado, y que la reacción se complete en un tiempo corto para minimizar pérdidas de calor. Con respecto a los materiales, tenemos el hidróxido de sodio, que es una base, el cloruro de hidrógeno, que es un ácido, el vaso de Edward, que es un recipiente diseñado para proporcionar aislamiento térmico y disminuir las pérdidas de calor, ya sea por conducción, convección o radiación. También utilizamos lo que es las cocinas electrónicas, aparte también las probetas, también el matraz aforado o fiola, que se emplea para medir con exactitud un volumen determinado de un líquido, ya también sea para preparar disoluciones de concentraciones conocidas y exactas. También utilizamos lo que es las pipetas con la ayuda de la bombilla para poder succionar líquidos tóxicos y nocivos. Aparte, los termómetros y los vasos precipitados. Preparación de la base. Realizamos los cálculos en función de la masa molar requerida. Pesamos 5.05 de hidróxido de sodio en un vaso de precipitado y mezclamos con agua destilada. Pesamos a una fiola y aforar hasta 250 ml con agua destilada, tapar y homogenizar. Medir la temperatura, el cual fue en nuestro caso 24 grados Celsius. Preparación del ácido. Realizamos los cálculos en función de la masa molar. Pipeteamos 10.67 ml de ácido clorhídrico, la pasamos a una fiola de 250 ml, aforamos con agua destilada y homogenizamos, la pasamos a una fiola de 250 ml, medimos la temperatura con un termómetro que fue de 23 grados Celsius. Preparación de los datos para hallar la constante calorimétrica. Calentar en una cocina eléctrica 200 ml de agua potable hasta una temperatura de 30 grados Celsius. Pasarla a un vaso de Dewar y mezclarla con agua a temperatura ambiente. Medimos la temperatura más alta, que en nuestro caso fue de 26 grados Celsius. Utilizamos la fórmula calor ganado es igual al calor perdido para hallar la constante calorimétrica. Por último, preparamos los datos para hallar la entalpía de neutralización. Mezclamos la base y el ácido en una proporción equitativa de 200 ml en un vaso de Dewar. Medimos la temperatura más alta, el cual fue de 25 grados Celsius. Continuando con los resultados, en este apartado voy a explicar sobre lo que concierne a la determinación de la entalpía de neutralización. Para ello, como se puede evidenciar en la fórmula, tenemos por parte de los reactantes hidróxido de sodio 0,5 molar más ácido clorhídrico 0,5 molar, dándonos como productos agua más sodio cargado positivamente más cloro cargado negativamente más calor. Entonces, para realizar dicha solución se tienen los siguientes procedimientos. Primero, determinamos tanto la cantidad de ácido clorhídrico a utilizar como la cantidad de hidróxido de sodio a emplear.
Entonces, primero empezamos con el ácido clorhídrico. Tenemos que el ácido clorhídrico presenta una molaridad de 0,5 y 250 mililitros. Presenta una densidad de 1,18 gramos por mol y una pureza del 36,2%. Para ello, queremos determinar la cantidad de mililitros a emplear. Entonces, tenemos que para el ácido clorhídrico un molar es equivalente a un mol, y asimismo es equivalente a 1000 mililitros. Entonces, ¿qué es lo que queremos obtener? Queremos obtener 0,5 molar. Realizando dichos cálculos obtenemos que tenemos el valor de 4,5625 gramos por mol, equivalente a 250 mililitros. Entonces, realizamos una regla de 3 simple, realizando los siguientes pasos. El valor obtenido de 4,5625 gramos por mol es equivalente al porcentaje de pureza, que es 36,2. Entonces, ¿cuánto será el 100% de pureza? Dándonos un resultado de 12,60 gramos. Entonces, ese dato de 12,60 gramos lo dividimos entre la densidad del ácido clorhídrico, que es 1,18 gramos por mililitro, dándonos la cantidad de mililitros a emplear de 16,68 para el ácido clorhídrico. Entonces, por otro lado, tenemos también que realizar para lo que es el hidróxido de sodio. Entonces, los datos del hidróxido de sodio son los siguientes. Tenemos que presenta una molaridad de 0,5 y 250 mililitros. Presenta una pureza del 99% y queremos determinar lo que es la cantidad en gramos. Entonces, realizamos la misma secuencia que en la anterior, pero ahora para el hidróxido de sodio, que es una molaridad es equivalente a un mol, equivalente a 1000 mililitros. Entonces, ¿cuánto será 0,5 molar, que es lo que queremos obtener? Que es equivalente a 5 gramos por mol, equivalente a 250 mililitros. Entonces realizamos una regla de 3 en base a lo obtenido. Que tenemos 5 gramos por mol es equivalente al porcentaje de pureza del hidróxido de sodio, que en este caso es el 99%. Entonces, ¿cuánto será el 100%? Dándonos una cantidad de hidróxido de sodio a utilizar de 5,05 gramos. Continuando con los resultados, en este apartado voy a explicar sobre lo que concierne a la determinación de la entalpía de neutralización. Para ello, como se puede evidenciar en la fórmula, tenemos por parte de los reactantes hidróxido de sodio 0,5 molar más ácido clorhídrico 0,5 molar, dándonos como productos agua más sodio cargado positivamente más cloro cargado negativamente más calor. Entonces, para realizar dicha solución se tienen los siguientes procedimientos. Primero, determinamos tanto la cantidad de ácido clorhídrico a utilizar como la cantidad de hidróxido de sodio a emplear. Entonces, primero empezamos con el ácido clorhídrico. Continuamente, ahora determinamos lo que es la constante calorimétrica. Entonces, tenemos la fórmula: calor ganado es igual a menos calor perdido. Realizando dichos procedimientos, tenemos que la constante calorimétrica más 200, todo ello es multiplicado por la temperatura 3. Esta temperatura 3 viene a ser la mezcla de agua a 30 grados Celsius más el agua a temperatura ambiente. Entonces, esta temperatura 3 lo restamos menos la temperatura 1. La temperatura 1 viene a ser la temperatura ambiente. Entonces, todo ello lo igualamos a menos 200 multiplicado por la temperatura 3, como bien le expliqué, que es la mezcla de agua a 30 grados Celsius más el agua a temperatura ambiente. Entonces, esa temperatura 3 lo restamos con la temperatura 2, que la temperatura 2 viene a ser la temperatura del agua más la cocina eléctrica. Entonces, dicho ello, realizamos lo siguiente. La constante calorimétrica lo vamos a determinar, por eso va a seguir más 200, entonces la temperatura 3 que se ha obtenido es de 26 grados, menos la temperatura 1 del ambiente, que es 20 grados. Este es equivalente a menos 200 por la temperatura 3, que es el cálculo 26 grados, menos la temperatura 2, que es la temperatura del agua, más la cocina eléctrica, que se identificó, es de 30 grados. Entonces, realizando los cálculos, obtenemos que 6 veces la constante calorimétrica es igual a menos 400. Entonces, la constante calorimétrica obtenida es de menos 66,6. Asimismo, calculamos lo que es el calor liberado para la reacción. Entonces, primero determinamos la temperatura promedio tanto del ácido como la base. Entonces, la fórmula es TI, la base, que es 24 grados Celsius, más el ácido, que es 23 grados Celsius, lo dividimos entre 2, dándonos un resultado de 23,5 grados Celsius. Entonces, tenemos que el calor es igual a la constante calorimétrica más 400 multiplicado por la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces el calor es igual a la constante calorimétrica, ya lo obtenimos anteriormente, que es menos 66,6. Lo sumamos más 400 y todo ello lo multiplicamos por la temperatura final, que es 25,7 grados Celsius, menos la temperatura inicial, que es 23,5 grados Celsius. Entonces el calor, por una parte, obtenido es 33,4 y la temperatura que se ha obtenido es 2,2. De dicho procedimiento. Entonces, el calor obtenido es de 733,48 calorías. Finalmente, calculamos la entalpía de neutralización. Entonces, la fórmula a emplear es: la variación de entalpía de neutralización es igual al calor de neutralización entre el número de moles.
donde el calor de neutralización es la cantidad de calor liberado o absorbido durante la neutralización del ácido y N es la cantidad de moles de ácido neutralizado. Entonces, primero determinamos la molaridad de la base o del ácido, cualquiera. La base presenta una cantidad de 200 mililitros y el ácido una cantidad de 200 mililitros. Cualquiera de ellos podemos utilizarlo. Entonces la molaridad es igual a moles de soluto entre litros de solución. Despejamos el número de moles, obtenemos que la molaridad es multiplicado por un litro de solución. Entonces, tenemos que la molaridad tanto del ácido como la base es de 0,5 moles por litro. Por 200 mililitros es equivalente a 0,2 litros, dándonos dicha multiplicación un total de 0,1 moles. Entonces, una vez obtenido el número de moles, realizamos la fórmula, ¿no? Variación de entalpía de neutralización es igual al calor de neutralización entre el número de moles. Entonces, la variación de entalpía es igual a 733,48 calorías que se obtuvo del anterior dato entre el número de moles que se obtuvo, que es 0,1 mol, dándonos que la variación de la entalpía de neutralización es igual a 7.334,8 calorías por mol. Discusión. En la determinación de la entalpía de neutralización, los resultados obtenidos presentaron algunas inconsistencias significativas. El cálculo de la constante del calorímetro dio un valor de menos 66,6, lo cual es físicamente incorrecto, ya que esta constante debe ser positiva. Una constante negativa sugiere que hubo errores en la medición de las temperaturas, posiblemente debido al uso de instrumentos no calibrados o a la incorrecta homogeneización del calor al mezclar el agua caliente y fría. El calor liberado durante la reacción se calculó como 733,48 calorías. Este valor depende de la constante del calorímetro y de las diferencias de temperatura. La inusual constante negativa del calorímetro introduce una incertidumbre significativa en este cálculo, lo que sugiere que el sistema podría haber perdido el calor al ambiente en lugar de absorberlo adecuadamente. La entalpía de neutralización calculada fue de 7.334,8 calorías por mol. La entalpía de neutralización teórica es negativa, indicando que la reacción es exotérmica y libera energía. El resultado positivo obtenido sugiere un error significativo en el experimento, ya que una reacción exotérmica debería tener un valor negativo en la entalpía. En conclusiones, se determinó que la entalpía de neutralización nos arrojó un resultado de 7.334,8 calorías sobre mol. La entalpía de neutralización debió ser negativa, es decir, que sea exotérmica. Sin embargo, por errores durante la experimentación se obtuvo un resultado positivo.